A continuación vamos a presentar nuestro estudio de caso. El grupo está integrado por Maya Chaparro, María Fernanda González, Jessica López, Sebastián Torres y quien les habla, Mayra Holguín. Bueno, el nombre de nuestro artículo es la efectividad clínica a largo plazo de la terapia de presión positiva continua en las vías respiratorias versus la terapia de ventilación no invasiva en pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad. Un ensayo controlado, aleatorizado, abierto y multicéntrico. La fecha de publicación fue en el 2019 y los autores es Juan Maza y compañía. El nivel de evidencia es tipo 1, que es evidencia existente que surge a partir de E con asignación aleatoria, y el grado de recomendación es tipo A, que existe buena evidencia para recomendar la intervención clínica de prevención. El tipo de estudio es un ensayo multicéntrico, abierto, aleatorizado y controlado. En el presente artículo hablaremos sobre la efectividad de la terapia de presión positiva continua en las vías respiratorias versus la ventilación no invasiva, la cual es más compleja y costosa, aplicadas a pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad, en donde el síndrome se caracteriza por la obesidad y, sumado a esto, hipercapnia diurna durante la vigilia y trastornos respiratorios del sueño. Aproximadamente el 90% de los pacientes con este síndrome tienen apnea obstructiva del sueño y algunos de ellos aumentan el riesgo de ingreso hospitalario. Cuando los pacientes son ambulatorios, se trata con presión positiva nocturna en vías respiratorias y terapias no invasivas. Es por ello que se tomó un ensayo controlado para comparar el efecto a mediano plazo de estas dos técnicas. Su objetivo es determinar la eficacia comparativa a largo plazo entre la ventilación no invasiva y la presión positiva continua en vías respiratorias. En cuanto a la metodología, este fue utilizado un diseño de estudio realizando un ensayo multicéntrico abierto, aleatorizado y controlado en 16 centros clínicos de España, donde no hubieron cambios en el protocolo pues, después del comienzo del ensayo. El ensayo controlado aleatorizado es un modo de evaluación de impacto en el que pues, la población beneficiaria de la intervención del programa y el grupo de control se eligen de manera aleatoria entre la población que cumple como tal con los criterios de inclusión. En cuanto a los criterios de inclusión, fueron pacientes entre 15 y 80 años remitidos a consultas pulmonares por sospecha de síndrome de obesidad, hipoventilación o apnea obstructiva del sueño. Los índices que se tuvieron en cuenta para la apnea y hipopnea fueron menores o iguales a 30 ventos por hora. El síndrome de hipoventilación por obesidad se definió como obesidad con un índice de masa corporal de 30 kilogramos por metro cuadrado o más. La insuficiencia respiratoria hipercapnia estable fue PACO menor o igual a 45 milímetros de mercurio con un pH menor o igual a 7.35 y sin exacerbación clínica durante los 2 meses previos. También se tuvo como criterio de inclusión la ausencia de narcolepsia y una prueba de tratamiento de 30 minutos de presión positiva continua en las vías respiratorias. En cuanto a los criterios de exclusión, fueron pues la incapacidad psicofísica para completar el cuestionario, enfermedades debilitantes crónica grave, obstrucción nasal crónica grave y falta pues en el consentimiento informado. En cuanto a la aleatorización y enmascaramiento, en esta primera fase de ese estudio, un investigador de cada centro asignó al azar a pacientes ambulatorios con síndrome de hipoventilación por obesidad y apnea obstructiva del sueño grave a uno de estos tres grupos: grupo de ventilación no invasiva, grupo de presión positiva continua en las vías respiratorias o grupo de control a medida de una base de datos electrónica. Este estudio no fue enmascarado y tanto los investigadores como los pacientes conocían la asignación del tratamiento. Pues este estudio es el seguimiento a largo plazo del proyecto PIWIC. El proyecto PIWIC consistió en 2 ensayos controlados aleatorizados paralelos, realizados en 2 fases, en donde los pacientes sin apnea obstructiva del sueño severa, con un índice de apnea y hipopnea menor de 30 eventos por hora, fueron pues derivados del protocolo de estudio paralelo.
El proyecto de PICI fue pues, aprobado en los comités de ética de los 16 centros, en donde pues obtuvieron el consentimiento formado por escrito de los pacientes. Este proyecto se dividió en dos fases. En la primera fase, un grupo de control que consistió en cambios en el estilo de vida. El periodo de seguimiento fue de 2 meses para cada paciente de los tres grupos. En esta primera fase se diseñó para evaluar el efecto a mediano plazo de la ventilación no invasiva, la presión positiva continua en las vías respiratorias y los cambios en el estilo de vida, es decir, grupo de control. Y pues mirar sobre los cambios en la PACO diurna, en la calidad de vida, en la espirometría, en la distancia recorrida en 6 minutos y la polisomnografía. En la segunda fase del proyecto PICIN, todos los pacientes que fueron asignados al azar a los grupos de ventilación invasiva o de presión positiva continua en las vías respiratorias fueron seguidos durante un mínimo de 3 años y recibieron instrucciones sobre las modificaciones del estilo de vida. Se añadió la oxigenoterapia suplementaria si se detectaba hipoxemia diurna o nocturna basal durante el ajuste de la presión positiva en las vías respiratorias. La modalidad de ventilación invasiva fue la presión de soporte dirigida por volumen. El ajuste inicial de la ventilación invasiva se realizó durante la vigilia. La presión positiva expiratoria en la vía aérea se fijó entre 4 y 8 centímetros de H2O y la presión positiva inspiratoria en las vías aéreas se fijó entre 18 y 22 centímetros de H2O. Esta presión positiva expiratoria en las vías respiratorias incluida. Las presiones que se ajustaron pues, para obtener una saturación de oxígeno normal por la pulsoximetría y la tolerancia del paciente fue pues, la frecuencia respiratoria de respaldo, en la cual se ajustó de 12 a 15 repeticiones por minuto, pues cerca de la frecuencia respiratoria espontánea a lo mejor posible. Y el volumen se fijó entre 5 y 6 mililitros por kilogramo de peso corporal ideal, lo que permitió pues, un aumento en la presión máxima sobre la presión inspiratoria positiva en las vías respiratorias previamente fijadas. Si es necesario, también se realizó una revisión en las fases de la ventilación mecánica, en el disparo, la presurización y la finalización del ciclo, para evitar pues, las asincronías y afinar pues, los ajustes como tal. Después de 30 minutos de su uso continuo con adaptación del paciente y confirmación pues, de la adecuada interacción paciente-ventilador, se midieron los gases arteriales en sangre, en donde la PACO se utilizó para ajustar aún más a los parámetros del ventilador, además de que se usó una titulación mediante la polisomnografía conveniente, además de que la presión positiva inspiratoria mediante las vías aéreas respiratorias fue de 19,7 centímetros de H2O y la presión positiva respiratoria en las vías respiratorias fue de 8 a 18 centímetros de H2O, además de que la frecuencia respiratoria media del respaldo fue de 14 repeticiones por minuto. Bueno, para los resultados de la metodología, los autores presentan una tabla que esta resume las características iniciales de los dos grupos mencionadas por mis compañeros. Los autores tomaron en cuenta factores o determinantes como los años, el sexo, si eran fumadores, bebedores, su índice de masa corporal, parámetros polisomnográficos, entre otras pruebas, de los cuales ellos sacaron la mediana, tanto del tiempo de seguimiento para ese resultado primario, para la utilización de los recursos hospitalarios y la mortalidad. También para el tiempo de seguimiento, porque como fue un estudio bastante extenso, durante esos años, también para el tratamiento de la presión positiva continua en las vías respiratorias, eh, también en los días de hospitalización por paciente año y, y bueno, los resultados claramente de todas estas variables. Bueno, para las siguientes gráficas, tenemos que acá en la primera gráfica nos muestran unas curvas de supervivencia de eventos cardiovascular y mortalidad global para la intervención del tratamiento. Entonces, en estos resultados más generales que resaltaron de este estudio, se produjeron eventos cardiovasculares en 16 de 107 participantes
en el grupo de presión positiva continua en las vías respiratorias y en 17 de 97 en el grupo de ventilación invasiva. La muerte ocurrió en 16 de 107 pacientes en el grupo de presión positiva continua en las vías respiratorias y en 11 de 97 en el grupo de ventilación invasiva. La causa predominante de la mortalidad estuvo relacionada con eventos cardiovasculares, aproximadamente el 56% de 16 en el grupo de presión positiva continua en las vías respiratorias y 6 de 11 en el grupo de ventilación no invasiva. Tanto en la presión arterial sistólica como en la diastólica mejoraron significativamente con la presión positiva en las vías respiratorias, pero sin diferencias entre ambos grupos. Para las siguientes gráficas, en esta resaltaron los cambios longitudinales ajustados de las presiones arteriales sistólicas y diastólicas durante el seguimiento. También en otras gráficas que se encuentran dentro del artículo, se evidenció que la PaCO2 mejoró significativamente con ambos tratamientos sin diferencias en el grupo. También se observaron hallazgos similares para el bicarbonato, el pH y el PaO2, tanto en la P1 como en la PBC, que es la respiración forzada por segundo, y la respiración en la capacidad vital total. Esto mejoró con presión positiva en las vías respiratorias, pero sin diferencias significativas entre los grupos. También mejoraron las pruebas de calidad de vida relacionadas con la salud. En ambos grupos tuvieron una reducción progresiva y significativa en la necesidad de oxigenoterapia diurna suplementaria de 29 de 107 pacientes al inicio, redujo a un 12 de 93 a los 36 meses con presión positiva continua en las vías respiratorias y 21 de 97 al inicio a 9 de 81 a los 36 meses con ventilación no invasiva. Los eventos adversos fueron similares entre la presión positiva continua en las vías respiratorias y los tratamientos de ventilación no invasiva. También cabe resaltar que en este grupo de presión positiva continua en las vías aéreas tuvo un costo de tratamiento más bajo que el grupo de ventilación no invasiva por paciente año, debido al menor costo del tratamiento ambulatorio con presión positiva en las vías aéreas en comparación al tratamiento ambulatorio con ventilación mecánica no invasiva. Bueno, en cuanto a la discusión, este fue un ensayo clínico multicéntrico. Es el mayor estudio con el mayor periodo de seguimiento en pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad hasta la fecha. Este estudio se realizó con un periodo mínimo de 3 años, donde hacían un seguimiento controlado en los pacientes. El ensayo mostró que no hubo diferencias significativas a largo plazo en los días de hospitalización de la presión arterial, los eventos cardiovasculares, la mortalidad, la función respiratoria y la calidad de vida relacionada con la salud entre la ventilación no invasiva y la presión positiva continua en las vías respiratorias. Este estudio se trabajó con personas con hipoventilación por obesidad y también con personas con apnea del sueño severo. Y fue un ensayo controlado aleatorio con pacientes con hipoventilación y se compararon con la ventilación no invasiva con la presión positiva continua en las vías respiratorias. Algunos estudios informaron pues, que la mayoría de hospitalizaciones y las muertes de los pacientes no tratados con el síndrome de hipoventilación por obesidad se dieron por problemas de insuficiencia respiratoria crónica y embolia pulmonar. En conclusión, la ventilación invasiva y la presión positiva continua en las vías respiratorias parecen tener una eficacia similar a largo plazo, dado que la presión positiva continua en vías respiratorias es más barata que la
ventilación no invasiva. La presión positiva continua en las vías respiratorias podría ser el tratamiento de primera línea, preferiblemente en pacientes estables con síndrome de hipoventilación por obesidad y apnea obstructiva del sueño grave. En cuanto al por qué escogimos este artículo, pues fue debido al nivel de evidencia y recomendación que tenía. También pues que se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos debido a que nos da una vista de los tipos de ventilación invasiva y no invasiva por los pacientes que tienen síntoma de obesidad o hipoventilación, las cuales pues son temas que pues hemos mencionado en la clase, y además pues nos da una vista previa pues a la práctica profesional al momento pues de encontrarnos con estos pacientes y saber cómo podemos entrar en el manejo y la intervención de ellos como tal.